Me llamo Amanda y, a los 35 años, creía que la familia lo era todo. Durante 10 años consecutivos, nunca falté a nuestra reunión familiar anual. A pesar de haber construido mi carrera de arquitectura en contra de sus deseos, las tradiciones, las risas, la conexión eran mis anclas. Así que, cuando descubrí que habían celebrado la reunión de este año sin siquiera invitarme, algo se rompió dentro de mí. Lo que nunca esperé fue que aparecieran en mi puerta 3 meses después, queriendo algo que yo había construido por mi cuenta. Si estás viendo esto desde un lugar donde la familia también te ha herido, suscríbete y dime de dónde eres en los comentarios. Quédate conmigo para ver qué pasa cuando aquellos que te rechazaron de repente necesitan algo que nunca antes apreciaron. Crecí en una familia tradicional y unida en los suburbios de Boston. Nuestro vecindario estaba lleno de casas de estilo colonial, céspedes perfectamente cuidados y el tipo de comunidad donde todos conocían tus asuntos antes que tú. Mi familia extendida era grande y profundamente interconectada, con el tipo de valores que enfatizaban la unión por encima de la individualidad. Mi abuela, Elaine, era la matriarca indiscutible. Con su 1,57 metros de altura y su cabello plateado perfectamente peinado, gobernaba con una sonrisa que podía calentar tu corazón o helarte la sangre, dependiendo de si estabas siguiendo sus reglas no escritas. Mi abuelo, Harold, era su fiel sombra, un caballero que rara vez expresaba sus propias opiniones después de 50 años de matrimonio con mi abuela. Simplemente asentía a todo lo que Elaine decretaba que era lo mejor para la familia. Mis tías Patricia y Janet habían seguido el camino esperado, casándose justo después de la universidad y teniendo 3 hijos cada una. Patricia era la perfeccionista, siempre organizando las cenas festivas más elaboradas y asegurándose de que sus hijos destacaran en las actividades extracurriculares adecuadas. Janet era más suave, más cariñosa, pero igualmente comprometida con el molde familiar. Mi tío Frank inicialmente parecía diferente con su amor por los viajes y la fotografía, pero finalmente se estableció en una carrera bancaria y se casó con una mujer que la abuela aprobaba. De niña, quería desesperadamente encajar, a pesar de sentirme diferente desde el principio. Mientras mis primas soñaban con bodas y bebés, yo dibujaba edificios y puentes en cualquier papel que pudiera encontrar. Mis padres notaron mi pasión desde el principio, pero cada vez que mencionaba que quería ser arquitecta, la respuesta de la familia era siempre la misma: es un campo muy difícil para una mujer. ¿Has pensado en enseñar arte en su lugar? Tendrías los veranos libres para el tiempo en familia. Las reuniones familiares anuales en la casa del lago de la abuela en Maine eran el punto culminante de cada verano. La propiedad había estado en la familia durante 3 generaciones, una extensa estructura de madera con un amplio porche que daba al agua. Cada julio, los 23 nos reuníamos durante una semana de tradiciones que nunca cambiaban: pescar con el abuelo en las primeras horas de la mañana, picnics en la playa por las tardes y largas noches jugando a las cartas mientras los adultos bebían bourbon y rememoraban. Esas reuniones lo eran todo para mí. Me encantaba ayudar a mis primas Kate y Lucy a construir elaborados castillos de arena, escuchar las historias del abuelo sobre su juventud e incluso soportar las lecciones de cocina de la abuela, donde suspiraba por mi falta de talento doméstico. A pesar de la corriente subterránea de críticas, había una calidez genuina en esas conexiones. La risa era real. El amor, por complicado que fuera, también era real. Recuerdo una reunión en particular cuando tenía 12 años. Había pasado meses diseñando lo que creía que era la casa del árbol perfecta, dibujando planos detallados con lápices de colores en papel cuadriculado que le había rogado a mi padre que me comprara. El tío Frank realmente miró mis dibujos con interés, haciendo preguntas reflexivas sobre las estructuras de soporte y los materiales. Durante esas pocas horas, me sentí verdaderamente vista por quien era, no por quien la familia quería que fuera. Ese mismo viaje, la abuela me llevó aparte después de la cena. Amanda, querida, dijo con esa voz melosa que generalmente precedía a una crítica, tienes una mente muy creativa. Pero recuerda que una mujer construye un hogar con su corazón, no con planos. Tus primas ya están pensando en qué tipo de madres serán algún día. Para la secundaria, había mantenido mi promedio de sobresalientes mientras llenaba cuadernos de bocetos con diseños, preparándome para las solicitudes universitarias. Cuando llegaron las cartas de aceptación de varios programas de arquitectura, mi familia reaccionó con ceños fruncidos de preocupación en lugar de celebración. Un campo tan exigente, dijo mi tía Patricia.
Nunca tendrás tiempo para tu propia familia. Aún así, el verano antes de la universidad, asistí a la reunión con esperanza en mi corazón. Quizás ver mi entusiasmo les haría cambiar de opinión. Quizás finalmente entenderían que este era mi sueño. En cambio, escuché a la abuela decirle a mis primas, la pobre Amanda está pasando por una fase. Una vez que vea lo difícil que es la escuela de arquitectura, encontrará un camino más adecuado. Esa noche, sentada sola en el muelle, viendo la luz de la luna ondular sobre el lago, tomé una decisión. Seguiría la arquitectura a pesar de su desaprobación. Les demostraría que estaban equivocados. Pero nunca cortaría los lazos con mi familia porque, a pesar de todo, creía que las conexiones de sangre eran inquebrantables. Qué ingenua era en aquel entonces, pensando que podría tener tanto mis sueños como su aprobación. La universidad se convirtió en mi primera probada de verdadera libertad. En la Universidad Northeastern, rodeada de otras mentes apasionadas y creativas, finalmente sentí que pertenecía a algún lugar. El programa de arquitectura era tan desafiante como mi familia había advertido, con innumerables noches sin dormir trabajando en maquetas y representaciones. Pero a diferencia de sus predicciones de fracaso, prosperé bajo la presión. Durante la orientación de primer año, conocí a Sofía, una estudiante de ingeniería civil con cabello azul brillante y una risa que llenaba cualquier habitación. Se convirtió en la primera persona fuera de mi familia que realmente me entendió. A diferencia de mis parientes, Sofía nunca cuestionó por qué quería diseñar edificios en lugar de llenarlos de niños. Simplemente asentía cuando hablaba de materiales sostenibles y espacios innovadores, ofreciendo sugerencias que impulsaban mis diseños aún más. Tu familia suena intensa, comentó una noche mientras compartíamos pizza a las 3 de la mañana, rodeadas de maquetas de cartón y herramientas de dibujo. ¿Por qué todavía te importa tanto lo que piensan? No tenía una buena respuesta. Simplemente era la forma en que me habían criado, creyendo que la aprobación familiar era la medida definitiva del éxito. Incluso mientras construía una nueva vida en la universidad, llamaba a casa semanalmente, editando cuidadosamente mis experiencias para enfatizar lo duro que estaba trabajando en lugar de cuánto estaba disfrutando de mi impráctica carrera. Las dificultades financieras se convirtieron en otra fuente de independencia. Mis padres habían dejado claro que solo contribuirían con la misma cantidad que habrían pagado por un título de enseñanza en una escuela estatal. El resto, incluida la matrícula más alta de arquitectura, corría por mi cuenta. Trabajé en 2 empleos a tiempo parcial mientras mantenía una carga completa de cursos, decidida a graduarme sin pedirles ayuda adicional. A pesar de la creciente distancia, nunca me perdí una reunión familiar. Cada julio, dejaba de lado mis pasantías y clases de verano para pasar una semana en la casa del lago. El contraste entre mi vida universitaria y las reuniones familiares se hizo cada vez más marcado. Mientras los profesores elogiaban mi pensamiento innovador, mi familia seguía preguntando cuándo me tomaría en serio mi futuro. Las firmas de arquitectura están despidiendo gente todo el tiempo, comentó la tía Patricia durante la reunión de mi segundo año. La hija de Janet va a estudiar enfermería. Eso sí que es una carrera estable para una mujer. Sonreí y pasé el puré de patatas, tragándome tanto la comida como mi frustración. Esa noche, me quedé despierta hasta tarde dibujando diseños para renovaciones de la casa del lago, imaginando cómo podría preservar su carácter mientras la hacía más eficiente energéticamente. Nunca le mostré esos dibujos a nadie. Para el tercer año, la tensión se había vuelto más pronunciada. Mi portafolio estaba llamando la atención de profesores y firmas locales, pero mi familia seguía sin estar impresionada. Cuando mencioné un premio que había recibido por un diseño de vivienda sostenible, la abuela cambió el tema al compromiso de mi prima Lucy. 22 años es una edad tan perfecta para casarse, dijo intencionadamente, sin mirar mis dedos sin anillo. Suficientemente joven para tener muchos hijos, pero lo suficientemente madura para la maternidad. Fue durante mi último año que conocí a James. Era un estudiante de posgrado en planificación urbana con ojos amables y una confianza tranquila que encontré instantáneamente atractiva. Nuestra primera cita se extendió desde un café hasta una cena y un paseo de medianoche por el campus, discutiendo cómo evolucionan las ciudades y la responsabilidad que tienen los diseñadores de crear espacios que unan a las personas. Cuando llevé a James a la siguiente reunión familiar, esperaba que su encanto e inteligencia los conquistaran.
En cambio, sorprendí a la abuela llevándolo aparte, haciéndole preguntas invasivas sobre sus antecedentes familiares y su potencial de ingresos futuros. Más tarde esa noche, James me interrogó sobre la dinámica de mi familia. ¿Te das cuenta de cómo te menosprecian?, preguntó suavemente. Tus ideas sobre diseño sostenible son brillantes. Pero cuando las mencionaste en la cena, tu tío te dio una palmadita en la cabeza como si fueras una niña. Simplemente son anticuados, defendí, aunque sus observaciones me dolieron por su precisión. Nuestra relación se profundizó durante el año siguiente, pero la brecha entre mi vida familiar y mi vida personal se hizo más amplia. James me animó a establecer límites, a corregir a los miembros de la familia cuando desestimaban mi carrera. Pero años de condicionamiento hicieron que eso fuera casi imposible. En cambio, me compartimenté, siendo una persona con James y otra con mi familia. El punto de quiebre llegó después de la graduación. Había recibido ofertas de trabajo de varias firmas prestigiosas, incluida una en Chicago que se especializaba en desarrollo urbano sostenible. Era la oportunidad de mis sueños, con proyectos en todo el país y la tutoría de arquitectos que había admirado durante años. Cuando anuncié mi decisión de mudarme a Chicago, la reacción de la familia fue inmediata y dura. La abuela lloró porque los estaba abandonando. La tía Patricia cuestionó por qué me mudaría a un lugar con inviernos terribles y toda esa delincuencia. El tío Frank, quien alguna vez pensé que podría entender, sugirió que estaba siendo egoísta por elegir la carrera por encima de la proximidad familiar. James apoyó mi decisión por completo, incluso investigando programas de planificación urbana en Chicago para que eventualmente pudiéramos estar juntos. Pero a medida que se acercaba la fecha de mi partida, la tensión se volvió demasiada. Los miembros de la familia llamaban a diario con razones por las que debería quedarme, desde la presión arterial del abuelo hasta la próxima boda de la prima Kate. No puedo entender por qué pones los edificios antes que las personas que te aman, dijo mi madre durante una llamada particularmente difícil. La presión finalmente afectó mi relación con James. Después de demasiadas discusiones sobre si estaba permitiendo que mi familia me manipulara, decidimos darnos un tiempo. Lo que no supe hasta mucho más tarde fue que la abuela también lo había estado llamando, expresando preocupaciones sobre mis problemas de compromiso y sugiriendo que él merecía a alguien más orientado a la familia. El día que me fui a Chicago, solo mis padres vinieron a ayudarme a empacar el coche. El resto de la familia estuvo conspicuamente ausente, su silencio, un castigo por mi elección. Mientras me alejaba de todo lo familiar, me sentí a la vez aterrorizada y eufórica. Por primera vez, me estaba eligiendo a mí misma por encima de sus expectativas, aunque todavía me aferraba a la esperanza de que eventualmente entenderían y aceptarían mi camino. Mis primeros años en Marshall Architecture Group en Chicago pasaron en un torbellino de desafíos estimulantes y horas agotadoras. La firma se especializaba en desarrollos comerciales y de uso mixto con un enfoque en la sostenibilidad, exactamente el tipo de trabajo que había soñado hacer. Comenzando como diseñadora junior, rápidamente me demostré a mí misma al contribuir con soluciones innovadoras a proyectos complejos. Mi pequeño apartamento en Wicker Park se convirtió en poco más que un lugar para dormir entre jornadas de trabajo que regularmente se extendían a 12 horas. Los fines de semana a menudo me encontraban en la oficina, perfeccionando representaciones o preparándome para reuniones con clientes. Los socios principales notaron mi dedicación, asignándome a proyectos cada vez más visibles a pesar de mi estatus junior. Tienes un talento natural para entender cómo la gente realmente usa los espacios, comentó mi supervisora, Lisa, después de que rediseñé un vestíbulo incómodo para crear un mejor flujo. Eso es algo que no podemos enseñar. Mientras mi vida profesional florecía, mis conexiones personales sufrían. Las llamadas con la familia se volvieron más cortas y menos frecuentes. Sus preguntas sobre mi trabajo se sentían superficiales, seguidas rápidamente por actualizaciones sobre primos que se casaban o tenían hijos, logros que consideraban más notables que mi progreso profesional. Cuando mi primer gran proyecto, un centro comunitario en un vecindario en revitalización, ganó un premio regional por el uso innovador de materiales sostenibles, llamé a casa, rebosante de orgullo. Mi madre ofreció breves felicitaciones antes de lanzarse a una historia de 20 minutos sobre el nuevo bebé de la prima Lucy. Todos están simplemente encantados, dijo efusivamente. Realmente deberías intentar visitarnos pronto. La familia es lo que importa a largo plazo, Amanda. Miré el certificado del premio en mi pared después de colgar,
preguntándome por qué mis logros nunca parecían contar como hitos legítimos a los ojos de mi familia. 5 años después de mi vida en Chicago, fui ascendida a gerente de proyectos, supervisando equipos y comunicándome directamente con clientes de alto perfil. La promoción vino con un aumento salarial sustancial y un reconocimiento profesional que habría sido imposible si hubiera seguido el camino preferido de mi familia para mí. Ese mismo mes, fui seleccionada para liderar el diseño de una sede corporativa internacional en Tokio, una oportunidad que definiría mi carrera y que requeriría que pasara 6 meses en el lugar en Japón. El proyecto incorporaría tecnología ecológica de vanguardia y podría convertirse potencialmente en un escaparate de los principios de diseño sostenible. El único inconveniente fue el momento. Mi asignación en Tokio coincidía directamente con la reunión familiar de ese año. Por primera vez en una década, tendría que perderme la reunión anual en la Casa del Lago. Agonicé sobre la decisión, eligiendo finalmente priorizar la oportunidad profesional mientras me prometía a mí misma que se lo compensaría a la familia más tarde. Su reacción fue rápida y desproporcionada. La abuela dejó un mensaje de voz diciendo que estaba profundamente decepcionada con mis elecciones. La tía Patricia sugirió que estaba abandonando las tradiciones familiares. Incluso mi padre, generalmente comprensivo, cuestionó si algún trabajo valía la pena perderse la reunión. «Es solo una semana, Amanda», dijo. «Seguramente tu compañía puede enviar a alguien más a Japón». Intenté explicar que este proyecto podría definir mi carrera, que la firma me había elegido específicamente por mi experiencia y visión. Pero a sus ojos, mi elección era simple egoísmo. Nadie reconoció que mis primos varones se habían perdido ocasionalmente reuniones por trabajo sin enfrentar críticas similares. El proyecto de Tokio fue aún más exigente de lo previsto, con diferencias culturales y desafíos técnicos que requerían una resolución creativa de problemas a diario. Trabajé junto a talentosos arquitectos japoneses, aprendiendo enfoques sobre el espacio y la sostenibilidad que transformaron mi filosofía de diseño. A pesar del agotamiento, me sentí profesionalmente realizada de las maneras que siempre había esperado. Al regresar a Chicago después de la exitosa finalización del proyecto, usé mi nueva estabilidad financiera para comprar un pequeño pero elegante condominio en Lincoln Park. Por primera vez, tenía un hogar que realmente reflejaba mi estética, con líneas limpias, abundante luz natural y materiales sostenibles en todas partes. Envié fotos a la familia, esperando que finalmente vieran mi éxito como algo digno de celebrar. «Se ve muy moderno», comentó mi madre. «No es muy acogedor, ¿verdad? Y todas esas ventanas deben tener corrientes de aire en invierno». Apenas 2 meses después de mi regreso de Tokio, la abuela tuvo un susto de salud, un derrame cerebral menor que sumió a la familia en pánico. Inmediatamente puse todos mis proyectos en espera y volé de regreso a Boston, reorganizando todo mi horario para pasar 2 semanas ayudando con su recuperación. Me senté junto a su cama de hospital, hice recados para el abuelo y coordiné con los médicos sobre el cuidado de seguimiento. Sin embargo, cuando otros parientes visitaban, hablaban como si yo hubiera estado ausente. «Gracias a Dios por Janet y Patricia», decían a mi alcance. «Han sido unas santas absolutas durante todo este calvario». Nadie parecía notar o apreciar que había dejado todo para estar allí, que estaba atendiendo llamadas de trabajo en los pasillos del hospital a medianoche para mantener mis proyectos en marcha mientras seguía brindando apoyo. Mis contribuciones permanecieron invisibles, mientras que mis primas recibían elogios efusivos por traer guisos o pasar para visitas breves. Para cuando la abuela se recuperó lo suficiente como para que yo regresara a Chicago, me sentía emocionalmente agotada y poco apreciada. Aún así, cuando se acercó la siguiente reunión, organicé mi horario meticulosamente para asegurarme de poder asistir, con la esperanza de reparar cualquier daño que mi ausencia del año anterior hubiera causado. La reunión en sí fue incómoda, con indirectas sutiles sobre mis desapariciones y preguntas sobre si todavía trabajaba todo el tiempo. La prima Lucy trajo a su nuevo bebé, quien se convirtió en el centro de atención, mientras que mis actualizaciones sobre el proyecto de Tokio fueron recibidas con asentimientos educados y cambios rápidos de tema. «¿Crees que alguna vez te asentarás?», preguntó la tía Patricia una noche, señalando a mis primas con sus cónyuges e hijos. «Debe ser solitario vivir tan lejos con solo tu trabajo como compañía». Tragué mi frustración y sonreí, comprometiéndome internamente a mantener estas conexiones familiares a pesar del dolor. Después de todo, eran mi sangre, mi historia. Sin ellos, ¿quién sería yo realmente?
La pregunta me persiguió en el vuelo de regreso a Chicago, donde me esperaba mi vida exitosa pero solitaria. Los 2 años siguientes trajeron un crecimiento profesional significativo. Mi trabajo en el proyecto de Tokio abrió puertas a asignaciones más grandes y prestigiosas, y Marshall Architectural Group reconoció mi valor con una promoción a arquitecta senior y diseñadora principal. A los 35 años, había alcanzado hitos profesionales que los arquitectos suelen alcanzar una década más tarde. Con mi aumento de salario y seguridad laboral, decidí que era hora de echar raíces más profundas en Chicago. Después de meses de búsqueda, encontré una impresionante casa de estilo craftsman en los suburbios con suficiente carácter para honrar su historia, pero con mucho potencial para una modernización sostenible. La propiedad incluía un espacioso patio donde imaginé crear un jardín que combinaría la belleza estética con la responsabilidad ambiental. La casa representaba todo por lo que había trabajado, una manifestación física de mi éxito. A pesar de todas las dudas y obstáculos, cuando finalmente tuve las llaves en la mano, pasé esa primera noche sentada en el suelo vacío de la sala de estar, rodeada de potencial en lugar de muebles, sintiendo una sensación de logro que iba más allá de los galardones profesionales. A medida que se acercaba junio, comencé a planificar la reunión familiar anual, bloqueando tiempo de vacaciones e investigando vuelos para asegurarme de poder pasar la semana completa en la casa del lago. Un martes por la noche, llamé a la abuela para confirmar las fechas exactas antes de reservar mi boleto. «Oh, Amanda», respondió con una nota extraña en su voz. «Qué bueno saber de ti. Las cosas han estado muy ocupadas por aquí». Charlamos sobre su jardín y el nuevo régimen de medicamentos del abuelo. La conversación se sintió extrañamente forzada. Cuando intenté dirigir la discusión hacia las fechas de la reunión, se volvió vaga y evasiva. Cuando estábamos a punto de colgar, escuché su voz ahogada, aparentemente hablando con alguien más en la habitación. «Amanda probablemente no vendrá de todos modos. Siempre está tan ocupada con su carrera». El comentario me pareció extraño, pero lo descarté como el estilo pasivo-agresivo habitual de la abuela. Fue solo 3 días después, mientras navegaba por las redes sociales antes de dormir, que descubrí la verdad. Mi prima Kate había publicado fotos de toda la familia en la casa del lago, claramente tomadas ese mismo día. Otra maravillosa reunión anual, decía la leyenda, mostrando rostros sonrientes de todos los miembros de la familia excepto yo. Miré mi teléfono con incredulidad, haciendo zoom en las imágenes de los primos pescando desde el muelle, la tía Patricia sirviendo su famoso pastel de arándanos y la abuela presidiendo la reunión desde su silla favorita en el porche. La reunión estaba sucediendo en ese mismo momento, y no me habían invitado. Mis dedos temblaban mientras llamaba a mi madre, quien me envió directamente al buzón de voz. Intenté con mi padre, la tía Janet, incluso el tío Frank, pero nadie respondió. Finalmente, le envié un mensaje de texto directamente a la prima Kate. «Parece que todos se están divirtiendo en la reunión. Se perdió mi invitación». Pasaron horas antes de que apareciera su respuesta. «Pensé que lo sabías. La abuela dijo que estabas demasiado ocupada para venir este año». Llamé a Kate de inmediato, mi corazón latía con dolor y confusión. «Después de varios timbres», respondió, su voz en un susurro como si estuviera ocultando la conversación de los demás. «¿Qué está pasando?», exigí, luchando por mantener mi voz firme. «¿Por qué la abuela diría que estaba demasiado ocupada si nunca le dije a nadie eso?». Kate vaciló antes de responder. «Mira, Amanda, no me siento cómoda estando en medio de esto. Quizás deberías hablar directamente con la abuela». «Lo estoy intentando», respondí, «pero nadie contesta mis llamadas». «Por favor, Kate, solo dime qué pasó». Su suspiro se escuchó a través de la línea telefónica. «La familia decidió. Bueno, pensaron que como estás tan centrada en tu carrera y viviendo tan lejos, quizás ya no querrías ser parte de la reunión. La abuela dijo que era mejor no presionarte para asistir a tradiciones que has superado». «¿Superado?», repetí, la palabra ardiendo en mi garganta. Nunca me he perdido una reunión, excepto esa única vez que estuve en Tokio. Literalmente estaba llamando para confirmar las fechas para poder reservar mi vuelo. Siguió otra larga pausa. «Hay más», admitió finalmente Kate. «Algunas personas sienten que te crees mejor que la familia ahora, con tu trabajo elegante y tus premios. La tía Patricia dijo que tus valores han cambiado, que te importa más el éxito que las conexiones familiares».
Cada palabra se sentía como un golpe físico. Eso no es verdad, susurré. Siempre he hecho tiempo para la familia, incluso cuando fue difícil. Lo sé, dijo Kate, su voz suavizándose. Les dije que estaban siendo injustos. Pero la abuela tomó la decisión final, y nadie quiso desafiarla. Después de colgar, me senté inmóvil en mi sofá, mirando la pared mientras las lágrimas corrían por mi rostro. 10 años de priorizar las reuniones familiares a pesar de las presiones profesionales, de soportar críticas sutiles mientras buscaba aprobación, de volar a través del país en un instante cuando la abuela estaba enferma. Y esta era mi recompensa, la exclusión sin siquiera la cortesía de una explicación. La traición me hirió más profundo de lo que podría haber imaginado. Durante días, me moví por mi nueva casa como un fantasma, alternando entre una tristeza aplastante y una ira ardiente. Me reporté enferma en el trabajo por primera vez en años, incapaz de concentrarme en algo más que el dolor hueco en mi pecho. Las redes sociales se convirtieron tanto en tortura como en adicción mientras revisaba compulsivamente nuevas fotos de la reunión, estudiando los rostros familiares en busca de signos de culpa o arrepentimiento por mi ausencia. No había ninguno. Todos parecían perfectamente felices sin mí, como si el círculo familiar simplemente hubiera cerrado el hueco donde una vez estuve. Después de una semana de llamadas sin respuesta, recibí un breve mensaje de texto de la abuela: te extrañamos en la reunión, pero entendimos que ahora tienes prioridades diferentes. La familia tiene que respetar las elecciones de cada uno. La hipocresía de sus palabras me envió a una furia que nunca antes había experimentado. No habían respetado mi elección, sino que habían tomado la elección por mí, decidiendo que ya no merecía ser incluida. Y ahora, estaban reformulando su rechazo como una aceptación de mis supuestas prioridades. A medida que el shock inicial se desvanecía, tomé la decisión consciente de centrarme en la curación en lugar de la confrontación. Mi hermosa casa nueva se convirtió en un santuario y un proyecto. Me dediqué a crear el jardín que había imaginado, encontrando terapia en hundir mis manos en la tierra, en nutrir plantas que respondían al cuidado con un crecimiento constante en lugar de juicio. Repinté habitaciones, seleccioné muebles que reflejaban mi estética y lentamente transformé el espacio vacío en un verdadero hogar. Cada decisión, desde los electrodomésticos de bajo consumo hasta el suelo de madera de origen local, representaba una elección hecha para mí en lugar de para complacer a otros. Por primera vez, estaba creando un espacio que honraba quien era realmente, no quien mi familia quería que fuera. Pareces diferente, comentó mi colega David una mañana en el trabajo. Más centrada, de alguna manera. Consideré su observación. Estoy aprendiendo a validarme a mí misma, dije finalmente. Duele, pero también es liberador. Pasaron 3 meses de esta manera, sin contacto real de la familia más allá de textos ocasionales e impersonales. Envié tarjetas de cumpleaños y mensajes festivos apropiados, manteniendo una conexión mínima sin exponerme a más dolor. La herida permanecía sensible, pero estaba construyendo una vida que se sentía auténtica y significativa a pesar de su rechazo. Entonces, en una fresca mañana de sábado de octubre, mientras plantaba bulbos para las flores de primavera, un coche que no reconocí entró en mi entrada. La visión de la abuela saliendo del asiento del pasajero, seguida por las tías Patricia y Janet y 3 de mis primas, hizo que mi corazón se acelerara con emociones contradictorias. Sin previo aviso ni invitación, mi familia había llegado a mi puerta, trayendo consigo toda la complicada historia y el dolor. Me erguí de mi trabajo de jardinería, limpiándome la tierra de las manos mientras se acercaban. Mi abuela parecía más pequeña, de alguna manera más frágil de lo que recordaba de nuestro último encuentro. La tía Patricia mantenía su postura perfecta y su mirada crítica, mientras que la tía Janet ofrecía una sonrisa vacilante que no llegaba a sus ojos. Detrás de ellas, las primas Kate, Lucy y Beth se mantenían atrás torpemente, claramente incómodas con esta visita inesperada. Amanda, gritó la abuela con un brillo forzado. ¿Qué casa tan encantadora tienes? Pensamos que ya era hora de que viéramos dónde te has instalado. El tono casual, como si no me hubieran excluido de una tradición de una década apenas 3 meses antes, me dejó momentáneamente sin palabras. Estaban en mi camino de entrada, un cuadro de conexión familiar que me había rechazado pero que ahora aparecía en mi puerta sin previo aviso. Esto es una sorpresa, logré decir finalmente, sin darles la bienvenida ni rechazarlos abiertamente. No sabía que planeaban visitar Chicago.
Fue una decisión algo espontánea, explicó la tía Patricia, sus ojos ya escaneando mis macizos de flores con sus plantaciones nativas cuidadosamente planificadas. Teníamos algunos asuntos familiares que discutir y pensamos, ¿por qué no combinarlo con ver la nueva casa de Amanda? La frase asuntos familiares quedó en el aire, excluyéndome claramente, incluso mientras estaban en mi propiedad. Aún en estado de shock, recurrí automáticamente a la cortesía arraigada, invitándolas a entrar a pesar de mi corazón acelerado y mis emociones turbulentas. Sus reacciones al entrar en mi casa fueron un estudio de señales contradictorias. La sonrisa tensa de la abuela transmitía aprobación mezclada con algo que se parecía notablemente a la envidia. Las cejas levantadas de la tía Patricia registraron sorpresa, quizás por el diseño de buen gusto que desafiaba sus expectativas. La tía Janet parecía genuinamente impresionada, tocando las encimeras de bambú sostenible con aprecio. Dios mío, dijo la abuela, girando lentamente en mi sala de estar de concepto abierto con su pared de ventanas de bajo consumo que daban al jardín. Esto es bastante grandioso. Tu trabajo debe pagar muy bien. La corriente subterránea era clara, había logrado un éxito material que no habían anticipado cuando me alejaron de la arquitectura. La realización no me trajo alegría, solo un cansado reconocimiento de las complicadas dinámicas en juego. ¿Alguien quiere café o té?, ofrecí, retirándome a la cocina donde podía ordenar mis pensamientos mientras realizaba el familiar ritual de ser anfitriona. Mientras preparaba una bandeja con mis mejores tazas y un plato de galletas compradas, las escuchaba moverse por mi casa, abriendo puertas y comentando características en tonos susurrantes que claramente pensaban que no podía oír. Mira este baño principal, susurró la tía Patricia. Mármol italiano. Estoy segura de ello. Los electrodomésticos de la cocina son de primera línea, respondió la tía Janet. Deben haber costado una fortuna. Todo este espacio para una sola persona, añadió la abuela con un suspiro. ¡Qué desperdicio, de verdad! Llevé la bandeja a la sala de estar donde finalmente se habían acomodado, dispuestas en un semicírculo en mi sofá seccional como un panel de jueces. El silencio mientras servía el té era pesado con un propósito no dicho. Estas mujeres no habían viajado cientos de millas simplemente para admirar mis elecciones de diseño de interiores. Entonces, dije, tomando asiento frente a ellas, que las trae a todas a Chicago. Por agradable que sea esta sorpresa, no puedo evitar sentir que hay una razón específica para su visita. Los miembros de la familia intercambiaron miradas, una negociación silenciosa sobre quién hablaría primero. Finalmente, la abuela dejó su taza de té con un tintineo decidido. Amanda, siempre hemos estado orgullosas de lo bien que te ha ido, comenzó, una afirmación tan contraria a años de críticas que casi me ahogo con mi té. Tu hermosa casa es evidencia de tu éxito. La familia ha estado discutiendo algunos cambios, y ver tu situación ha confirmado que estamos tomando la decisión correcta. Mis alarmas internas sonaron más fuerte. ¿Qué tipo de cambios? Otra ronda de miradas antes de que la tía Patricia tomara la palabra. Como sabes, la Casa del Lago ha estado en la familia por generaciones. Ha sido el corazón de nuestras reuniones, nuestras tradiciones. Soy muy consciente, dije en voz baja. He asistido a todas las reuniones allí durante la última década, excepto, por supuesto, este año, cuando no fui invitada. La referencia directa a su exclusión creó una incomodidad visible. La prima Kate estudió su taza de té intensamente mientras la tía Janet jugueteaba con su anillo de bodas. Fue un momento desafortunado, dijo la abuela sin problemas, pasando por alto el daño intencional que habían causado, pero quizás también fue una señal de que se necesitaban cambios. El hecho es, Amanda, que la Casa del Lago se va a vender. La declaración me golpeó con una fuerza inesperada. A pesar de mi reciente distanciamiento, la Casa del Lago representaba recuerdos centrales. El espacio físico donde las conexiones familiares se habían reforzado año tras año. Su muelle desgastado, sus columpios de porche chirriantes y sus habitaciones familiares eran el telón de fondo de toda una vida de experiencias, tanto enriquecedoras como dolorosas. Venderla, repetí. ¿Por qué? ¿Es por los costos de mantenimiento? Los labios de la abuela se apretaron. Parcialmente. La verdad es que mi situación financiera se ha vuelto algo restringida.
Los impuestos a la propiedad han aumentado significativamente, y el fondo fiduciario que apoyaba el mantenimiento de la Casa del Lago está casi agotado. Esta era información nueva. La riqueza familiar siempre había parecido incuestionable, una base sólida que permitía la gestión imperiosa de los asuntos familiares por parte de la abuela. La revelación de la tensión financiera cambió algo en mi comprensión de la dinámica familiar. Lamento oír eso, dije, genuinamente preocupada a pesar de todo. La Casa del Lago significa mucho para todos. Exactamente, interrumpió la tía Patricia, inclinándose hacia adelante con una intensidad repentina, lo que nos lleva al propósito de nuestra visita. La familia todavía necesita un lugar de reunión para las reuniones. Las tradiciones deben continuar, incluso cuando las circunstancias cambian. La implicación quedó en el aire durante varios segundos antes de que la comprensión amaneciera. Miré a mi alrededor sus rostros expectantes, el cálculo detrás de su repentina aparición se volvió cristalino. «¿Quieren tener las reuniones familiares aquí?», declaré rotundamente. «¿En mi casa?». «Sería perfecto», exclamó la prima Lucy, rompiendo su silencio. «Tu casa es incluso más grande que la del lago, y ese hermoso patio trasero sería ideal para que los niños jueguen. Además, Chicago tiene muchas atracciones cercanas», añadió la tía Janet con entusiasmo. «Podríamos convertirlo en una tradición completamente nueva». Me senté perfectamente quieta, absorbiendo la asombrosa audacia de su petición. 3 meses después de excluirme deliberadamente de la reunión familiar, habían viajado a mi casa para sugerir que yo debería ser la anfitriona de futuras reuniones, abriendo mi espacio privado a las mismas personas que habían decidido que ya no pertenecía. «Déjenme entender», dije lentamente. Decidieron que estaba demasiado centrada en mi carrera como para ser incluida en la reunión de este año. La celebraron sin siquiera decírmelo. Y ahora, quieren que ofrezca mi casa como el nuevo lugar para estas reuniones. La incomodidad se extendió por el grupo, pero la abuela mantuvo su expresión compuesta. Los desacuerdos familiares ocurren, Amanda. Pero al final, la sangre es más espesa que el agua. Todos tenemos que hacer concesiones por el bien mayor de la familia. Mientras miraba sus rostros, me di cuenta de que genuinamente no veían nada malo en su petición. En su opinión, la familia necesitaba algo, y yo tenía los recursos para proporcionarlo. Mis sentimientos sobre su trato anterior eran irrelevantes, se esperaba que los dejara de lado al servicio de la necesidad colectiva. «Necesito pensar en esto», dije finalmente, levantándome para rellenar las tazas de té más por movimiento que por necesidad. «Es una petición significativa». Mi respuesta no comprometida pareció desencadenar un cambio en su enfoque. Como si siguieran una estrategia predeterminada, comenzaron a halagar mi casa más efusivamente, admirando características que previamente habían examinado con juicio. «Tu sentido del diseño es realmente extraordinario», comentó la tía Patricia, señalando mi colección de arte cuidadosamente seleccionada. «Y pensar que nos preocupaba que la arquitectura no fuera el camino correcto para ti», añadió la abuela con una risa que me hizo rechinar los dientes. «Claramente, nos has demostrado a todos que estábamos equivocados». Su transparente intento de adularme después de años de desestimar mis elecciones solo aumentó mi conciencia de la naturaleza transaccional de su visita. No habían venido a reconciliarse ni a reconstruir nuestra relación. Habían venido porque necesitaban algo que yo tenía, algo que sus dificultades financieras habían hecho necesario. A medida que avanzaba la tarde, la verdadera extensión de su desesperación emergió lentamente a través de comentarios casuales y momentos de descuido. La cartera de inversiones de la abuela había sufrido pérdidas significativas. El esposo de la tía Patricia había sido despedido de su puesto ejecutivo. El negocio familiar que dirigía el tío Frank estaba luchando en la economía cambiante. Mientras tanto, mi evidente estabilidad financiera, mi hermosa casa con su hipoteca bien dentro de mis posibilidades, y mi próspera carrera representaba todo lo que me habían desaconsejado seguir. La ironía no se me escapó mientras las observaba evaluar mis posesiones con un nuevo respeto, teñido de resentimiento. «Amanda siempre ha sido tan independiente», comentó la tía Janet a las demás, como si yo no estuviera sentada frente a ellas. «Ahora vemos lo bien que le ha servido esa independencia». Al final de la tarde, la pretensión de una visita familiar casual se había desgastado. Mientras las llevaba a las habitaciones de invitados donde pasarían la noche antes de su vuelo de regreso, sentí la creciente tensión bajo sus sonrisas educadas.
Necesitaban una respuesta a su petición, pero dudaban en presionar demasiado rápido. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla en mi cocina, podía oírlas susurrar en la sala de estar, elaborando estrategias sobre su enfoque. La comprensión de que mi familia me veía como un recurso a gestionar en lugar de una persona a la que amar se instaló en mí con una claridad sorprendente. El dolor permanecía, pero junto a él crecía una nueva comprensión de mi propio valor, independiente de su validación. El comedor se silenció mientras colocaba la lasaña en el centro de la mesa. La había preparado usando la receta de mi madre, una elección deliberada que no pasó desapercibida para los miembros de la familia reunidos. Durante unos minutos, los únicos sonidos fueron el tintineo de los cubiertos y murmullos de aprecio por la comida. «Esto sabe como en casa», comentó la prima Beth, el primer comentario genuinamente cálido de la visita. «Aprendí de las mejores», respondí con una pequeña sonrisa hacia mis tías, una especie de ofrenda de paz, a pesar de la tensión que hervía bajo la superficie. A medida que avanzaba la comida, la conversación se mantuvo cuidadosamente neutral, centrándose en los hijos de la prima Lucy, eventos comunitarios en casa y actualizaciones superficiales sobre miembros de la familia extendida. Nadie mencionó la casa del lago ni las reuniones, aunque la petición sin resolver pesaba en el aire. Fue la abuela quien finalmente volvió a sacar el tema mientras servía el café después de la cena. «Amanda, tu casa es realmente encantadora. Tan espaciosa y bien equipada, perfecta para reunir a toda la familia». Tomé un sorbo lento de mi café antes de responder. «Gracias. He trabajado duro para crear un espacio que se sienta como mi hogar. Y podría ser un lugar de reunión maravilloso para todos nosotros», añadió la tía Patricia, siguiendo el ejemplo de la abuela. 23 personas cabrían cómodamente con los espacios interiores y exteriores que tienes. El número me golpeó de repente. 23, repetí. Eso me incluye a mí, supongo. A diferencia de la reunión de este año. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. La abuela se aclaró la garganta. «Sobre eso, Amanda, creo que puede haber habido un malentendido». «¿Lo hubo?», pregunté, con la voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Kate me dijo muy claramente que la familia decidió no invitarme porque pensaban que estaba demasiado centrada en mi carrera y que había superado las tradiciones familiares. La tía Patricia lanzó una mirada aguda a Kate, quien estudió su plato de postre con intensa concentración. «No fue tan simple», comenzó la abuela, cambiando al tono conciliador que siempre usaba para manejar situaciones familiares difíciles. «Realmente pensamos que estarías demasiado ocupada con tu importante trabajo. Parecía más amable no presionarte». «Eso es interesante», dije, considerando que te llamé específicamente para confirmar las fechas para poder reservar mi vuelo. Si realmente creías que estaba demasiado ocupada, esa habría sido la oportunidad perfecta para discutirlo directamente. La franqueza de mi desafío no tenía precedentes en nuestra dinámica familiar. Tradicionalmente, las explicaciones de la abuela se aceptaban sin cuestionar, su autoridad absoluta en todos los asuntos familiares. «Bueno», dijo, nerviosa por mi persistencia, «quizás hubo una falta de comunicación. Pero eso es agua pasada. Ahora lo que importa es avanzar con nuevas tradiciones». Miré alrededor de la mesa a los miembros de la familia que habían moldeado mi primera comprensión del amor y la pertenencia, que también habían causado mis heridas más profundas. Algo había cambiado dentro de mí durante estos meses de exclusión, un realineamiento fundamental de mi necesidad de su aprobación. «Antes de que discutamos nuevas tradiciones», dije con cuidado, «creo que debemos ser honestos sobre por qué están realmente aquí. No se trata solo de necesitar un nuevo lugar de reunión, ¿verdad?». La tía Janet miró nerviosamente a la abuela, quien apretó los labios en una línea delgada. El silencio se prolongó incómodamente hasta que la abuela finalmente suspiró. «No, no se trata solo del lugar de reunión», admitió. «La familia se enfrenta a algunos desafíos financieros. La venta de la casa del lago no es solo por conveniencia, es una necesidad. Y sí, tener acceso a una casa hermosa como la tuya sin el gasto de hoteles o alquileres sería una ayuda significativa». La admisión quedó en el aire, notable por su rareza. La abuela nunca antes había reconocido la vulnerabilidad financiera, manteniendo la ilusión de prosperidad incluso cuando ya no coincidía con la realidad. «Ya veo», dije. «¿Y hay algo más que deba saber sobre esta situación?».
Los miembros de la familia intercambiaron miradas, una negociación silenciosa sobre cuánto revelar. Finalmente, la tía Patricia habló. La verdad es, Amanda, que muchos de nosotros hemos luchado mientras tú has prosperado. Frank perdió su sociedad en la firma de inversiones. El esposo de Patricia fue despedido. Varios de los primos tienen deudas de préstamos estudiantiles que no pueden manejar. Ver tu éxito mientras algunos de nosotros estamos vendiendo reliquias familiares para pagar las hipotecas ha sido difícil. Así que la exclusión de la reunión, dije lentamente, fue en parte por resentimiento hacia mi éxito. La prima Kate finalmente levantó la vista. Algunas personas dijeron que no era justo que tú rechazaras los valores familiares pero terminaras siendo más exitosa que aquellos que siguieron el camino tradicional. Rechazar los valores familiares, repetí, genuinamente confundida. ¿Cómo, exactamente, he rechazado los valores familiares? Elegiste la carrera por encima de la proximidad familiar, explicó la tía Patricia como si fuera una niña. Te mudaste, te centraste en el trabajo en lugar de las relaciones, nunca te casaste ni tuviste hijos. Elegí seguir mi pasión y mis talentos, corregí. Nunca rechacé a la familia. Llamé regularmente, visité siempre que fue posible y asistí a todas las reuniones durante una década a pesar de la crítica constante a mis elecciones. La abuela hizo un gesto despectivo con la mano. Nadie te criticó, Amanda. Simplemente nos preocupábamos por tu felicidad. Algo dentro de mí finalmente se rompió ante esta flagrante reescritura de la historia. No, abuela. Criticaste constantemente. Socavaste mi confianza, desestimaste mis logros e intentaste hacerme sentir inadecuada por no seguir el camino exacto que prescribiste. La contundente declaración causó un shock visible alrededor de la mesa. Nadie le había hablado así a la abuela. Además, continué, las palabras fluyendo ahora que la presa se había roto, recientemente me enteré de que interferiste activamente en mi relación con James, diciéndole que tenía problemas de compromiso y alejándolo cuando era una de las pocas personas que apoyaba plenamente mis sueños. El rostro de la abuela se sonrojó. Estaba tratando de protegerlo de la decepción. Tus prioridades estaban claras, y no incluían hacer feliz a un hombre. Mis prioridades incluían construir una vida y una carrera satisfactorias, que es exactamente lo que he hecho, respondí. Y es interesante que ahora que necesitas algo de mí, de repente mis elecciones parecen más aceptables. La tía Janet se inclinó sobre la mesa como para calmar la situación. Amanda, querida, nadie está juzgando tus elecciones ahora. Simplemente esperamos que la familia pueda unirse de una nueva manera. Pero ese es exactamente el problema, dije. Todos ustedes han juzgado mis elecciones consistentemente durante años. Simplemente nunca esperaron que esas elecciones me pusieran en una posición de poder dentro de la familia. Y ahora que la situación financiera de la abuela ha cambiado, de repente mi éxito es útil en lugar de amenazante. La cruda verdad de mi declaración quedó en el aire. Durante varios largos momentos, nadie habló. El único sonido era el tic-tac del reloj de la cocina, marcando los segundos de esta confrontación sin precedentes. Finalmente, la prima Kate rompió el silencio. Tiene razón, dijo en voz baja. Hemos sido injustos con Amanda. Durante años, he escuchado comentarios sobre que es egoísta o demasiado centrada en su carrera cuando todo lo que hizo fue trabajar duro por lo que quería. Y ahora le pedimos que use su casa después de excluirla de la reunión. Es hipócrita. La tía Patricia se quedó boquiabierta ante esta traición desde dentro de las filas, pero la reacción de la abuela fue la que más me sorprendió. En lugar de la negación airada que esperaba, sus hombros se hundieron ligeramente, una renuncia visible al rígido control que había mantenido sobre las narrativas familiares durante décadas. Quizás, dijo lentamente, haya algo de verdad en lo que dices, Amanda. Los tiempos han cambiado desde que yo era joven. Los caminos disponibles para las mujeres son diferentes ahora. Fue lo más parecido a un reconocimiento de su injusticia que jamás había recibido. Pero no provino de un remordimiento o comprensión genuinos, sino de la necesidad, del reconocimiento de que su influencia financiera dentro de la familia había disminuido mientras que la mía había crecido. Lo aprecio, dije con cuidado, pero necesito ser clara sobre algo. Esta casa no es solo un activo o un lugar de reunión.
Es mi hogar, el lugar que he creado como un santuario después de años de sentirme juzgada y socavada por las personas que deberían haberme apoyado más. Miré directamente a la abuela mientras continuaba. Así que, antes de considerar ofrecer mi casa para reuniones familiares, necesito saber si realmente quieren reparar nuestra relación o si simplemente necesitan lo que he construido por mi cuenta. La pregunta atravesó la pretensión restante. La abuela, siempre la estratega familiar, reconoció que la posición de negociación había cambiado fundamentalmente. Por primera vez en nuestra relación, yo tenía el poder de conceder o negar algo que la familia necesitaba. La familia se trata de apoyarse mutuamente en circunstancias cambiantes, dijo con cuidado. En este momento, la familia necesita tu apoyo. ¿No es eso lo que siempre has querido, Amanda, ser valorada dentro de la familia? Su respuesta lo reveló todo. No una disculpa, no un reconocimiento del daño causado, sino un giro táctico para usar mi antiguo deseo de aceptación en mi contra. La manipulación era tan transparente que casi me dejó sin aliento. Lo que yo quería, dije en voz baja, era ser amada y aceptada por quien realmente soy, no por lo que podía proporcionar o cuán bien me conformaba a las expectativas. Y lo que estoy escuchando ahora es que están dispuestos a tolerar mis elecciones porque han resultado en algo que necesitan. La verdad se instaló en el comedor como una presencia física. Nadie intentó negarlo porque no podían. La dinámica familiar que había moldeado mi vida había sido expuesta con una claridad incómoda, la naturaleza condicional de su aceptación puesta al descubierto. Mientras miraba sus rostros, sentí un profundo cambio dentro de mí. La desesperada necesidad de su aprobación que había impulsado tantas de mis elecciones, que había causado tanto dolor cuando se me negaba, finalmente había aflojado su agarre en mi corazón. En su lugar creció algo más fuerte, una valoración de mí misma basada en mis propios estándares en lugar de los de ellos. Necesito tiempo para pensar en su petición, dije, levantándome finalmente para recoger los platos. Pero independientemente de lo que decida sobre futuras reuniones, creo que todos debemos reconocer que las cosas no pueden continuar como han sido. Si vamos a tener una relación en el futuro, debe basarse en el respeto mutuo en lugar de la conformidad y el control. Las palabras quedaron en el aire mientras llevaba los platos a la cocina, dejándolos para que contemplaran una dinámica familiar que nunca se habían visto obligados a cuestionar hasta ahora. La luz de la mañana entraba por las ventanas de la cocina mientras preparaba el desayuno para mis invitados inesperados. La confrontación de la noche anterior había cambiado algo fundamental en la casa, como si la verdad, dicha en voz alta, hubiera cambiado el mismísimo aire que respirábamos. Los miembros de la familia fueron entrando en la cocina uno por uno, apagados y cautelosos en sus saludos matutinos. La abuela, siempre la primera en levantarse, se sentó en la isla, observándome cocinar con una expresión que no pude descifrar. «Tienes una rutina matutina encantadora», observó, tan organizada y pacífica. «Gracias», respondí, colocando un plato de fruta fresca en la mesa. «He trabajado para crear una vida que se sienta equilibrada y auténtica». Mientras nos reuníamos para el desayuno, la conversación se mantuvo cuidadosamente neutral, centrándose en los planes para su partida más tarde ese día. Nadie mencionó directamente la cuestión de la reunión, aunque flotaba en el fondo de cada interacción. Después de la comida, mientras la tía Janet y la prima Beth ayudaban a recoger los platos, la abuela finalmente abordó el tema que las había traído a mi puerta. «Amanda, deberíamos discutir los planes de la reunión antes de irnos», dijo, su tono intentando su autoridad habitual a pesar de su posición disminuida. «La familia necesitará hacer arreglos pronto». Me sequé las manos en una toalla de cocina y me volví para enfrentar a los miembros de la familia reunidos. A la clara luz de la mañana, sus expectativas eran transparentes, su necesidad inconfundible. «He pensado mucho en su petición», comencé, manteniendo mi voz tranquila y mesurada. «Y he tomado una decisión». Se inclinaron ligeramente hacia adelante, la anticipación visible en sus rostros. Por un momento, sentí el viejo tirón, el deseo arraigado de complacerlos, de finalmente ganar la aprobación que había buscado durante tanto tiempo. Pero el sentimiento pasó, reemplazado por la claridad que había encontrado en su ausencia de mi vida. «Esta casa», dije, señalando el espacio a nuestro alrededor, «representa algo importante para mí. No es solo un logro financiero o un símbolo de estatus.
Es una manifestación física de la vida que he construido confiando en mi propio juicio en lugar de conformarme a expectativas que nunca se sintieron adecuadas para mí. La expresión de la abuela se tensó ligeramente, pero permaneció en silencio mientras continuaba. Durante años, intenté equilibrar mi yo auténtico con la persona que ustedes querían que fuera. Asistí a todas las reuniones, soporté críticas constantes a mis elecciones y aún así busqué su aprobación. Cuando me excluyeron este año sin siquiera la cortesía de una conversación, ese equilibrio finalmente se rompió. Respiré hondo, centrándome en la verdad que había llegado a reconocer durante estos meses de separación. Esta casa tiene algo que la casa del lago nunca tuvo: límites. Y no son bienvenidos a cruzarlos. La declaración aterrizó con un impacto palpable. El rostro de la abuela palideció mientras la boca de la tía Patricia se abría en estado de shock. Las primas intercambiaron miradas incómodas, no acostumbradas a una confrontación tan directa dentro de la jerarquía familiar. Seguramente no querrás decir eso, dijo finalmente la abuela, su voz inusualmente insegura. Somos tu familia, Amanda. Sí, lo son, estuve de acuerdo. Pero ser familia no otorga acceso automático a mi hogar, mis recursos o mi energía emocional. Ya no. Después de todo lo que hemos hecho por ti, comenzó la tía Patricia, la indignación creciendo en su voz. La interrumpí suave pero firmemente. ¿Qué, exactamente, han hecho por mí, tía Patricia? ¿Desalentar mis sueños, criticar mis elecciones, excluirme de las reuniones familiares? Esas no son acciones que les den derecho a nada de mí. La evaluación contundente la silenció de inmediato. Quizás por primera vez, estaban escuchando una retroalimentación honesta sin el colchón de la cortesía familiar que había permitido que los patrones disfuncionales continuaran durante décadas. No estoy diciendo que no quiera volver a ver a ninguno de ustedes, aclaré. Estoy diciendo que nuestra relación necesita cambiar fundamentalmente antes de que consideraría organizar una reunión familiar en mi casa. Y ese cambio debe comenzar con un reconocimiento honesto de los comportamientos pasados, no solo con una aceptación conveniente de mí ahora que tengo algo que necesitan. La abuela se levantó abruptamente, sus manos temblando ligeramente. Veo que hemos perdido nuestro tiempo viniendo aquí. Si eliges guardar rencor en lugar de honrar las obligaciones familiares, esa es tu decisión con la que tendrás que vivir. Era la respuesta que había esperado, el intento de reformular mi establecimiento de límites como egoísmo, de usar la culpa como palanca cuando la autoridad había fallado. En el pasado, habría funcionado. Hoy, simplemente confirmó la sabiduría de mi decisión. No es rencor, abuela. Es un límite. Hay una diferencia. La familia partió en menos de una hora, las despedidas tensas e incómodas. Mientras veía su coche alejarse de mi entrada, sentí una mezcla compleja de emociones, tristeza por la conexión que había valorado a pesar de su toxicidad, alivio por finalmente mantenerme firme en mi verdad y una sorprendente sensación de paz sobre el camino a seguir. Su partida no fue el final de la historia, por supuesto. A los pocos días, comencé a recibir noticias de miembros de la familia extendida, sus mensajes claramente influenciados por la versión de los hechos de la abuela. Fui retratada como desagradecida, egoísta, demasiado atrapada en el éxito material como para preocuparme por las tradiciones familiares. La narrativa era familiar, simplemente la última iteración de la historia que habían contado sobre mí durante años. En lugar de defenderme o tratar de corregir el registro, tomé una decisión diferente. Comencé a construir conexiones que honraban mi yo auténtico, fortaleciendo las relaciones con amigos que habían apoyado mi viaje sin condiciones ni juicios. Sofía, mi amiga de cabello azul de la universidad que siempre había visto mi potencial, me ayudó a planificar una fiesta de inauguración que llenó mi casa de risas y celebración genuina. Mis colegas de la firma de arquitectura trajeron regalos considerados que reflejaban su comprensión de mi estética y valores. Vecinos que apenas había conocido se convirtieron en nuevos amigos, atraídos por el jardín que estaba creando como un recurso comunitario además de un santuario personal. 2 meses después de la confrontación con mi familia, recibí un mensaje inesperado de James, mi exnovio. Se había enterado de la brecha familiar a través de conexiones mutuas y se acercó con apoyo y comprensión. Siempre admiré tu talento y tu empuje, escribió. Simplemente no tuve la fuerza en ese entonces para apoyarte contra la presión. He lamentado esa debilidad desde entonces.
Nuestra cautelosa reconexión reveló un crecimiento compartido y viajes similares con las expectativas familiares. James también había establecido límites con padres que habían intentado dirigir su carrera y sus elecciones personales, encontrando un camino más auténtico en el proceso. Nuestra renovada amistad trajo una curación inesperada, un recordatorio de que las conexiones basadas en el respeto mutuo eran posibles. A medida que el invierno se convertía en primavera, comencé a organizar pequeñas reuniones que gradualmente evolucionaron hacia tradiciones personales. El Día de Acción de Gracias se convirtió en una celebración de familia elegida, con amigos que traían platos que representaban sus diversos orígenes y experiencias. El solsticio de verano inspiró una fiesta en el jardín donde los invitados ayudaron a plantar nuevas secciones del patio, echando raíces literalmente en una comunidad compartida. A través de la terapia y la autorreflexión, llegué a comprender que las relaciones familiares existen en un espectro. El distanciamiento total no era necesario, pero tampoco el acceso incondicional. Con el tiempo, establecí un contacto limitado y cuidadosamente delimitado con ciertos miembros de la familia. La prima Kate, que había dicho la verdad durante la confrontación, se convirtió en una visitante ocasional, nuestra relación evolucionando hacia algo más auténtico que antes. En cuanto a la abuela y los demás, nuestro contacto permaneció mínimo y en mis términos: tarjetas de Navidad, breves llamadas telefónicas en cumpleaños, el mantenimiento de la conexión sin la rendición del respeto propio. Celebraron su reunión en una casa de lago alquilada en New Hampshire, compartiendo fotos en las redes sociales con comentarios mordaces sobre aquellos que valoran las tradiciones familiares. Les deseé lo mejor desde una distancia que protegía mi paz duramente ganada. El camino que había elegido no estuvo exento de momentos de duda y dolor. Las narrativas culturales sobre la obligación familiar son profundas, y liberarse de los patrones tóxicos requiere un compromiso continuo con el propio valor. Pero con cada mes que pasaba, la sabiduría de mi decisión se hacía más evidente en la calidad de mi vida, en la autenticidad de mis relaciones, en el hogar que había creado y que realmente reflejaba mis valores. Un año después de la confrontación, me senté en el banco de mi jardín, viendo a las luciérnagas iluminar la noche de verano. El espacio a mi alrededor se había convertido en un oasis sostenible, con plantas nativas que atraían mariposas y pájaros, huertos que proporcionaban productos frescos que compartía con los vecinos y senderos sinuosos que invitaban a la contemplación y la paz. Mi teléfono sonó con un mensaje de Sofía, confirmando los planes para la reunión del fin de semana que estaba organizando. 20 amigos llenarían mi hogar con exactamente el tipo de conexión que siempre había buscado, basada en la aceptación en lugar de la conformidad, la celebración en lugar del juicio. La ironía no se me escapó. Al mantenerme firme en contra de organizar la reunión familiar, había creado algo más significativo, un hogar que acogía la conexión genuina, un espacio donde las personas podían ser valoradas por su yo auténtico en lugar de por su adhesión a roles prescritos. Quizás la lección más grande en este viaje fue reconocer que la familia, en su sentido más verdadero, no se define por la sangre o la obligación. Se crea a través del respeto, a través de honrar el camino único de cada persona, a través de límites que protegen en lugar de muros que excluyen. Mi familia elegida se había convertido en la comunidad que siempre busqué, proporcionando la pertenencia que una vez había perseguido desesperadamente a través de la conformidad. Al mirar hacia atrás a la dolorosa exclusión que catalizó esta transformación, me encuentro extrañamente agradecida. Sin ese rechazo, quizás nunca habría encontrado el coraje para decir mi verdad, para construir conexiones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación, para crear una vida alineada con mis valores más profundos. La casa que me rodea es un testimonio de ese viaje, no por su valor material, sino por lo que representa: el coraje de seguir un camino auténtico, la fuerza para mantener los límites y la sabiduría para crear conexiones familiares basadas en el amor en lugar del control. Si alguna vez has sido excluido por aquellos que deberían haberte valorado más, espero que mi historia te recuerde que el rechazo a veces puede ser una redirección hacia una vida más auténtica. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con la familia para proteger tu bienestar? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. No olviden darle me gusta a este vídeo y suscribirse para más historias sobre cómo encontrar la fuerza en los momentos más dolorosos de la vida. Gracias por caminar este viaje conmigo, y recuerden que a veces construir tu propio camino te lleva al hogar que realmente mereces. Realmente valoro escuchar sus perspectivas. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo y suscribirse para no perderse lo que viene.